Bienvenida familia nocturna a este nuevo episodio de Hablemos de lo que no existe. Hoy tenemos el episodio 299, estamos a uno de llegar al 300, que el 300 va a ser un episodio muy especial que no les voy a decir de qué se trata, les va a tocar vivirlo. Y estamos ya emocionados porque aunque estamos haciendo grabaciones aquí, ya tenemos un pie y miedo en el siguiente episodio, el del 300. Así es que bueno, hoy les hablaré acerca de misterios siniestros, descubrimientos muy oscuros y encuentros demoníacos. Pero antes de iniciar esta historia, permítanme darle la bienvenida a todos aquellos que son nuevos, todos aquellos que es la primera vez que están aquí en Hablemos de lo que no existe. Déjenme les explico rápido qué es lo que están a punto de vivir. Todos los que ya tienen tiempo en el canal saben perfectamente que estamos a punto de tener una oscura fogata de historias. Y esto es una secuencia de historias que irán desde la más tranquila hasta la historia más oscura. Y en esta fogata no puedo prometerte que vas a sobrevivir a todos los relatos, así es que, si llega a haber un relato que te asusta lo suficiente, o que te asombra demasiado, o que te gusta muchísimo, suscríbete y dale a la campanita. Mientras, antes de iniciar, invoco a la familia nocturna para que se haga presente en los comentarios y pongan narrador. Ya estamos casi en el 300. Y una vez dicho esto, familia nocturna, comencemos con esta oscura fogata de historias. Marilu me mandó una de las historias más oscuras, largas, complejas y extrañas que me han llegado al canal. Una historia que ella comenzó a vivir a los 11 años y no ha parado a pesar de que ya tiene 24. Ella me dice, narrador, yo me acostumbré a vivir cosas paranormales porque viví muchas. Y cuando dice muchas, no se refiere ahí a un chisporroteo, a unas cuantas, a 5, 6, 7 situaciones a lo largo de la vida, no. Se refiere 100% al río oscuro, a una cascada demoníaca, a situaciones que no pararon desde los 11 años hasta el día de hoy, que hicieron que por su corta edad no tuviera otra forma de afrontarlo que tener que adaptarse. Como por ahí dice una amiga, o te aclimatas o te aclifriegas. Y ella se tuvo que aclimatar. Y todo inició porque sus papás se fueron a vivir a una casa embrujada. Sus papás no sabían de esto, no tenían ni la menor idea. Eran dos personas que estaban muy unidas, pero también estaban un poco distraídos de la familia por situaciones económicas. Este hecho de irse a vivir a una nueva casa, a diferencia de muchas personas, no era algo positivo. Se estaban yendo a vivir a la antigua casa de la abuela. Una casa que ya tenía muchos años de estar abandonada. La abuela seguía en vida, pero a la abuela le había ido sumamente bien a ella y un par de hijos, y entonces se habían mudado a un sector muy bonito en la ciudad. Esta casa estaba sucia, estaba llena de telarañas, estaba totalmente abandonada y aunque era un lugar grande, tenía ciertos aromas ya por el tiempo y por la falta de cuidados que no era agradable. Aparte, el barrio. El barrio, en el tiempo de la abuela, era un barrio muy bonito, un barrio muy noble, un barrio de gente trabajadora que se conocía, que se saludaba, que se hacía los favores que se necesitasen. Pero al día de hoy ese lugar había envejecido muy mal, muy mal. ¿Y qué había provocado esto? Que varias casas estaban muy deterioradas y no era por falta de cuidados o falta de economía, es que los nuevos dueños tenían otra forma de pensar. Se sabía que en un par de casas de por ahí había maleantes, se sabía que en otro par de casas de por allá estaban unas chicas que la situación, digamos, de la cual estaban viviendo, todos los vecinos la cuestionaban, todos aquellos vecinos que no formaban parte de su gremio. Era una situación en la que cualquier papá o mamá pensaría, si están enfocados en cuestiones de quererles dar una muy buena educación, pensarían en llevarlo o no a esos barrios porque saben de antemano que va a haber problemas. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque estos pequeños detalles hacen que papá y mamá estén muy distraídos por cosas de afuera y se les olviden cosas de adentro. Estando adentro, ellos creen que la peor de las situaciones que van a afrontar los niños son esos olores horribles, esos cuartos sucios, ese piso que definitivamente necesita cambiarse, las llaves de los baños que hacen mucho ruido cuando sale el agua y que parece que en algún momento van a estallar. Parece que son situaciones de estructura. Y eso es lo que hace que no se den cuenta que el verdadero peligro está dentro de la casa. Va pasando el primer año y el primer año papá y mamá están 100% enfocados en la remodelación del lugar. No pueden invitar a sus amigos, se sienten muy mal.
terminaron en ese lugar porque papá había iniciado un negocio propio, el negocio salió muy mal, terminó con muchas deudas y entonces la casa que tenían tuvieron que venderla para pagar todo. Se quedaron con una cantidad tan chiquita que se transformó en algún tipo de ahorro para poder pagar estudios, para poder pagar lo más básico durante un año, en lo que papá y mamá encontraban otras fuentes de ingreso. Por eso, las pequeñas remodelaciones que hacían en la casa eran remodelaciones que hacían, pero a cuentagotas, muy pensadas, muy bien consensuadas. Para comprar una silla era un dolor de cabeza. Papá y mamá se sentaban durante horas pero sí valdrá la pena pagar esos 100 pesos. Oye, son 100 pesos, sí, pero no nos sobran. Vale la pena, pues mira, la silla sí es de segunda mano y no se ve tan desvencijada. Ay, desentona, pero no tanto. Y 3, 4, 5, 10 veces se reunían para finalmente decidir si sí o si no. Eso hacía que esta casa pareciera como un collage. Sillas de diferentes tipos, la mesa con una pata que no le va. Llegabas a la cocina y en la cocina había cuadros viejos, fotos nuevas, pósters, porque las paredes normales, la pintura que tenían estaba tan fea, estaba tan carcomida, que querían ocultarla de alguna manera. Y comprar un tapiz no era opción. No era opción pagarle a un trabajador. Así es que intentaban poner cosas para distraerle el ojo al macho, como dicen por ahí. Cambiar ahí un poquito la mirada de las personas que fueran a la casa. Pero eso mismo, que hacía que esta casa pareciera un collage, hacía que ellos no invitaran a nadie. A veces iba el hermano de una o el hermano del otro. En ocasiones fue la abuela y no pasaban de la entrada. No porque hubiera algo paranormal o que sintieran algo extraño. Es que la casa realmente se veía fea y triste. Y sentían ellos que si ellos se estaban sintiendo así, simplemente al estar al recibidor, ¿cómo no se iba a sentir la familia si entraban más allá de ahí? Se notaba que no tenían el dinero ni la capacidad para poder limpiarla bien, para poderla remodelar, y nadie se los iba a exigir. Así es que poco a poco la familia se fue quedando sola ahí. Eso hacía que papá y mamá se enfocaran mucho en el exterior, los trabajos, y que con los niños fueran muy estrictos. Llegas de la escuela, te encierras aquí y no te sales con nadie. Aquí no vas a tener amigos, aquí no vas a conocer a tus vecinos, aquí no vas a hacer ningún tipo de relación. Los 3 hermanitos estando en la casa, pues poco a poco se fueron encontrando. Aunque no eran los únicos que vivían ahí. Cuando llegó el segundo año, el hermano de en medio, que lamentablemente padece una condición del oído, lo que lo hace escuchar de una forma muy disminuida todos los sonidos ambientales, las voces, cualquier tipo de sonido, es el primero en darse cuenta que hay algo raro en la casa. Él no es tan bueno con el oído, pero es otro cuento cuando te hablo de vibraciones. Si él pone la mano en un bajo, en algún tipo de instrumento, y alguien lo está tocando, puede imitar hasta los movimientos, reconoce los sonidos por medio de la vibración, tiene un tacto impresionante. Pone la mano en el piso y puede detectar gente dentro de la casa e inclusive si hay carros pesados que están a punto de llegar a la cuadra. Tiene un tacto tan sensible que el día que puso la mano en la pared y sintió que alguien se estaba arrastrando en el techo, le generó tantos escalofríos que tuvo que salir corriendo de su habitación. No se escuchaba nada, se sentía por medio de las vibraciones y la imagen que tuvo en la cabeza fue clara. En el techo de la casa hay alguien, un sujeto, probablemente un hombre, no una mujer por el tamaño, que se está arrastrando. Y puede ser algún tipo de ladrón que se quiere meter o algo diferente, porque había algo raro en ese arrastrado. De repente ya no se percibía y cuando volvió a aparecer ya no era la misma distancia. Es como si hubiera tenido un espacio en el que desaparece y aparece a 1 o 2 metros de ahí y aparece a 1 o 2 metros de ahí y desaparece otra vez y aparece a 1 y 2 metros de ahí y va de vuelta y va y viene. El problema es que esa sensación lo invade y ahora en cualquier parte de la casa, desde sus pies, puede sentir cómo hay cosas que se arrastran. Lamentablemente ya se dio cuenta que no solo es en el techo, es debajo del piso. No sabe qué es. Su hermana, la mayor, tiene un carisma tremendo y va más o menos a la par del carácter que ella tiene porque, santo Dios, esa niña parece que comió diablos. Esa niña enojada es un monstruo, peor que el de cualquier película. Te hace unas caras que te aterrorizas, te deja callado
y no vas a decirle nada, instantáneamente le sigues el juego a la niña. Porque aparte, cuando está contenta, es un ángel tan bonito que nunca le puedes decir que no. La niña no hace abuso de eso, pero ahora ha utilizado muy bien estas herramientas que la naturaleza, su familia, el ambiente y ella misma se fue dando cuenta que tenía. Estas herramientas que ella tiene las usa muy bien y ha empezado a obtener ciertas cosas que al principio levantó la alarma de papá y mamá. Muñecas. Una colección de muñecas. De repente llegaba con muñecas distintas a la casa. Papá y mamá creía o que se las estaba dando algún vecino y ellos estaban muy estresados por el lugar en el que vivían, que fuera a querer que tuviera una segunda intención o que fuera a buscar algo más. Y el peor de los casos, que la niña se las estuviera robando de algún lado. Porque Marilu ya había habido muchos momentos en los que pedía algún juguete, una muñeca, algún tipo de casita para las muñecas. Sus papás no tenían para gastar en eso, así es que entraba en ellos la duda. ¿Marilu se los estará robando a alguien? Pero no. Marilu es una niña decente. Ángel, demonio, sí, pero decente. Y ella lo que hacía es que se las pedía a sus amigas. Les decía que desde hace mucho tiempo papá y mamá no le podían regalar nada. Que si por favor tenían alguna muñequita usada que tuvieran por ahí, ella se las agradecería mucho. La única mentirilla que decía es que no les decía que era para ella. Les decía que era para su hermanita, la menor de todos. A la hermanita, la menor de todos, les gusta jugar con carritos, ni le interesan las muñecas. Así es que mira, Marilu, una vez que llegaba con las muñecas a la casa, ni quien le chistara, hasta que mamá y papá notaron que ya eran como unas 5, 7, 10, 15 muñecas cuando fueron a hablar con ella. Y Marilu, ¿de dónde estás sacando esto? ¿Quién te los está dando? Y cuando descubrieron la táctica, aunque no quisieron, estaban muertos de la risa. ¡Ah! Les quitaron un mundo de encima. La sensación de que algún vecino le estaba regalando cosas o la sensación de que ella estaba robando los estaba carcomiendo por dentro. Saber que la niña lo que estaba haciendo era decir que la hermanita estaba pidiendo juguetes. Ya era un problema, pero un problema menor. Le pidieron que por favor ya no lo hiciera. Mínimo no lo hiciera tan evidente y tan seguido. Aunque Marilu me dice, narrador, lo que empecé a hacer es que ya no llegaba con ellas abrazadas, las metía en la mochila y llegaba a la casa con las muñecas escondidas y ahora las nuevas las metía adentro de las viejas porque ya las tenías todas sentaditas como en filas, entonces las metía como que en los huecos y mis papás no se dieron cuenta. Para mí, vivir en una casa tan fea, porque la casa era fea y me daba miedo, esta situación de las muñecas era mi bendición. Tenía ya más de 25 muñecas. Todas mis amigas bien lindas les habían pedido también a primos y a primas, y para mí era iniciar mi colección. Yo no sé si fue eso, o fue mi papá, al estar trayendo tanta cosa usada, lo que hizo que estas cosas que estaban en esa casa despertaran. Y que se entienda, yo sé que despertaron. Yo sé que no las trajimos, pero con algo las despertamos. Empezaron las cosas a irse, digamos que de normal, porque mi hermano era el único que decía que sentía algo, a mal. De repente mi hermana no podía estar sola. Mi hermana era insoportable. Era un demonio de Tasmania. Llegaba, te movía las cosas, te tiraba las cosas de un lado para otro. Los lápices los confundía con balones de fútbol porque los aventaba al piso creyendo que iban a rebotar. Agarraba también mis libros creyendo que eran algún tipo de frisbee o de boomerang porque los arrojaba y los mandaba a volar. Mis muñecas para mí eran así la cosa más atesorada de ese momento. Así es que el día que intentó agarrarlas, le grité. Y le grité como nunca. Si te atreves a agarrar eso, te rompo todos tus carritos. Y ella se quedó congelada y nada más se salió del cuarto. Narrador, nunca había sido tan mala con alguien y nunca le había hablado tan fuerte a alguien, pero es que yo la conozco. Y si empezaba ya no iba a terminar nunca, me las iba a dejar pelonas. Y yo no iba a permitir eso. Esta niña ya no podía estar sola en la casa después de un par de meses o un año, porque no me acuerdo exactamente cuándo inició, porque decía que había una niña que vivía debajo de su cama. Para mí, eso era un juego de mi hermanita. Pero la verdad es que conforme vi que ya no quería acercarse a su cuarto, que quería pasar todo el tiempo con mi hermano o conmigo, aunque no dijéramos nada, sin aventar nada, sin destruir nada, dijo, algo malo está pasando. A esta niña me la exorcizaron, eso no está bien. Así es que le empecé a preguntar y me decía que sí, que debajo de la cama había una niña que tenía el cabello café,
pero muy maltratado, todo lleno de lodo. La piel la tiene blanca y lo peor son los labios, los tiene morados como si se hubiera ahogado. Y que esa niña todo el tiempo está llorando y le dice que quiere jugar, pero que ya nadie la quiere porque nadie la recuerda. Mi hermanita narrador en ese tiempo hablaba mal, hablaba muy mal. Se le iban las R, se le iban las S, hablaba de repente con la DS, comía letras. Pero cuando me dijo esas palabras que le dijo la niña muerta, no se equivocó en ninguna. A mí me dejó fría. Mi hermano no era ningún miedoso y ahora lo era. Mi hermana era el demonio en la tierra y ahora era una sedita. Lo único que quería y nos pedía es que no la dejáramos sola. Y yo me di cuenta que algo raro estaba pasando en la casa. Después de eso, comencé a darme cuenta que mis papás estaban extraños. Cuando mi hermana fue a contarles esos sucesos, se callaron la boca, nada más movían la cabeza de arriba abajo, y estaban ellos metidos en su tema, y simplemente si les hablábamos de algo aterrador, ellos hacían como si no nos hubieran escuchado, como si la Virgen les hablara. Te digo porque un día en mi habitación vi cómo la ventana se abre y se cierra. No me dio miedo, se me hizo raro. Me imaginé a una persona abajo abriéndola y cerrándola, y fui y le dije a mi papá porque él me hablaba mucho acerca de que había personas que se querían meter en las casas por ahí. Le conté eso y él me preguntó directo, ¿pero viste a alguien moviendo la ventana? Y le dije, no papá, se abrió y se cerró sola. Ah, ok. Fue a la habitación, le puso un palo en la ventana y me dijo, ya sí está bien. Pero cuando eran cosas de ladrones, narrador, él no reaccionaba así. Él reaccionaba como un loco. Le hablaba a la policía, le hablaba a los vecinos, buscaba estar como que más personas estuvieran enteradas de la situación. En este caso de la ventana, se lo guardó y solo puso el palo. Y yo me di cuenta que algo raro estaba pasando en la casa. Sigue pasando el tiempo. Un día en la noche, estoy acostada en mi habitación y veo a mi hermana que está justo en la entrada del cuarto. Yo nada más volteo y le dije, ay, ya sé que no te quieres ir, así es que vente. Y siento cómo ella se acerca a la cama, yo ya tengo los ojos cerrados, le estoy dando la espalda, y siento que se acerca porque es algo muy raro. Yo no siento las personas, no soy una persona sensible, no es que si alguien se me acerca lo voy a sentir al instante, pero ella era como si emanara frío. Entonces mis pies se pusieron helados, y entonces dije, ay, qué frío, y sentí donde alguien se sube en la cama, y yo le digo a mi hermana, ay, pero hazte un poquito para allá, estás bien helada, porque siento ese frío en mis pies, y como era una niña no pienso que eso no es normal. Así es que nada más, como que me hago todo así bolita, me tapo, le doy la espalda, ella se acuesta detrás de mí y me abraza, y ahí es donde me doy cuenta que lo que se acaba de acostar detrás de mí no es mi hermana, porque mi hermana tiene los brazos chiquitos. Cuando me abraza, me llega más o menos como a la panza al lado del ombligo, y esta que me está abrazando, la mano me llega hasta el otro costado, y sus dedos casi me llegan hasta la espalda, narrador. Cuando siento eso, nada más abrí los ojos y volteo y no hay nadie en mi cama. Y me quedé fría, solté un grito, salgo corriendo por ahí, llego al cuarto de mis papás, les estoy toque la puerta, y bueno, yo estoy helada. Les digo que mi hermana se metió al cuarto, les digo que ella me sacó un susto, que me jugó una broma porque no entendía lo que pasaba. Cuando vamos al cuarto de mi hermana, su cuarto está vacío y mi hermana y mi hermano están acostados los dos en la misma cama, abrazándose, pero están roncando. Ellos tienen dormidos un montón de tiempo. Yo entro ahí y cuando les llamo la atención porque les digo, a mí no me van a estar engañando, ustedes están despiertos, se levantaron de un susto y la cara la tenían tan pálida que entendí que no estaban actuando. Se asustaron, estaban bien dormidos y ahora me asusté más. ¿Qué fue eso que sentí en la habitación? En ese tiempo no sabía, pero no iba a ser la última vez que se apareciera. Mis papás se empezaron a ver cada vez más demacrados. Yo me empecé a enfermar. Mi hermano empezó a decir que tenía muchos dolores de cabeza y mi hermana empezó a tener muchas reacciones alérgicas en todo el sistema respiratorio. Estás hablando que de repente le detectaron asma, de repente están hablando que le tienen que hacer una cirugía para el tabique, de repente también hablan acerca de que no respira bien en las noches y ocupa un aparato para oxigenarse y yo estoy vuelta loca, o sea, se va a morir mi hermanita, ¿qué es lo que está pasando? Y es en ese entonces cuando voy con mi papá y le digo, papá, pasa algo raro en la casa. Y él me dice,
Ya sé, hija, pero no puedo hacer nada. Me quedo helada, narrador. Helada, ¿cómo que no puedes hacer nada? Es que ve lo que nos está pasando. Hay algo aquí en la casa. Ya sé, hija, pero no puedo hacer nada. ¿Por qué no puedes hacer nada? Porque no tengo dinero, hija. Porque no tengo dinero. Hay que hacerle frente, hay que ser valientes. No nos va a pasar nada. Y yo le digo, ¿cómo que no nos va a pasar nada si nos estamos muriendo, papá? Y él dice, ya, no seas exagerada. Como que mi papá algo le había pasado en la cabeza, pero no veía las cosas como eran. Y empecé a investigar. Voy y le pregunto a mis tíos, le pregunto a mi abuela, estoy haciendo llamadas todo el día para saber cuál era la historia de la casa, qué había pasado ahí. Porque aunque yo no sé de temas paranormales, pues mi cabeza de niña me dijo, ahí se murió una niña. Y esa niña es la que los está molestando. Hay que hacer que esa niña se sepa su historia y nos deje de molestar. Porque me acordé las palabras de mi hermana. Ya nadie se acuerda de mí. ¿Qué era lo que la niña le había dicho, la niña que vivía debajo de la cama? A partir de mis investigaciones, narrador, investigaciones de una niña que son llamadas para preguntarle a la abuelita, a los tíos y toda esta situación, la casa se transformó en el mismísimo infierno. De repente estás escuchando pasos que vienen de un cuarto para otro, te asomas y ves la sombra de una niña, pero por cómo la ves, sabes perfectamente que no somos ninguno de nosotros. Es una niña que se metió en la casa. Un día un tío viene a hablar con mi papá porque él está muy asustado de que yo esté haciendo tantas llamadas como loca porque me la pasaba todo el día. Si mis papás me querían en la casa y no me iban a dejar salir, no me iban a quitar el teléfono. Así es que todo el día yo estaba marcando que un tío, que una tía, que un primo, que a la abuela, y no paraba y no paraba y no paraba. Así es que mi tío va a hablar con mi papá y de repente, después de un par de horas, mi tío se sale de la casa frío. Mi papá después me contó que él en algún momento tuvo que dejarlo porque fue por algún documento, algún papel o fue al baño, algo, lo dejó ahí como 10 minutos y cuando regresa el tío está pero frío, pálido, temblando y nada más dice, ya me tengo que ir. Y le contó que vio como desde el pasillo venía una niña, él creía que era yo y entonces me dijo, hola Marilu. Y entonces cuando la niña entra en la habitación le ve la cara toda moratada, los labios de color morado. Él casi pega un grito, pero se aguanta porque sabe que estamos en la casa y nada más le dice a la niña, vete de aquí. Y dice que enfrente de sus ojos, la niña que estaba ahí en la habitación se desvaneció. Mi tío estaba pálido de miedo. Bueno, narrador, lo que va ocurriendo durante los siguientes años, porque vivimos ahí 6 años, fue horrible. A mí me empezó a generar un problema en los nervios muy fuerte. De nervios no me refiero a que sea una situación como de mis estados de ánimo, sino en mi sistema nervioso. Empecé a tener una fibromialgia. Me decían que en varias partes de mi cuerpo, como el recubrimiento de mis nervios ya no estaba, y tenía dolor en la cara, tenía dolor en la espalda, tenía dolor en los brazos, y el doctor me decía que era algo que no se me iba a quitar, que lo podíamos controlar, y a mis malditos 13 o 14 años en ese tiempo, estamos hablando que estaba tomando una cantidad de medicamentos increíble. Mi hermana era tartamuda. De repente decían que por algún tipo de trauma, ella estaba teniendo este tipo de tartamudeo. Creían que era violencia intrafamiliar. Todos sabíamos que no porque nos llevábamos muy bien. Pero mi hermana era muy insegura. Ese demonio de Tasmania ya no quedaba nada. Todo el tiempo tenía miedo. Y es que decía que la niña la visitaba en el baño, que la niña la visitaba cuando estaba sola. Y eso la llevó a ser súper insegura. Y cuando abría la boca, a veces la niña le susurraba cosas al oído. Y eso le daba tanto miedo que se le empezó a generar esta situación de la tartamudez. Por otro lado, mi hermano no podía estar en la casa. Se ponía guantes en las manos y se ponía orejeras, porque él decía que escuchaba y sentía cosas que no estaban ahí. Nos estaba matando esa cosa. Pero yo llegué a una conclusión. Ahí en la casa pasó una tragedia. Y yo quería saber qué era. Así es que empecé a platicar con mis papás. Les empecé a decir que esto ya era algo serio, que ya teníamos mucho tiempo ahí. Mi papá no le había ido bien en ninguno de estos años, tenía un trabajo, no duraba mucho tiempo, empezaba un negocio, terminaba todo mal. Y antes era un tipo muy exitoso y ahora todas las decisiones que tomaba eran tontas. Y se veía porque hacía cosas muy tontas. De repente llega a la casa con un montón de bolsas de panes y con bolsas de salchichas y dice, voy a poner un puesto de hot dogs. Mi mamá le dice, pero primero es el puesto, después la comida. Y él dice, ¿cómo fui tan tonto? Se había gastado todo el dinero narrador en eso. Hacía decisiones súper tontas. Era como si ya estuviera menso.
Entonces, yo voy y hablo con ellos y les digo, ya, tenemos que hacer algo. Y ahí es donde me revela mi papá que durante varias noches, las últimas semanas, cada vez que va a tomar agua, en el momento en el que se despierta en la noche, escucha llorar a una niña y aparte todo le huele como si hubiera un árbol de limón. Así, un árbol de limón. En la casa había un gran patio, pero el patio era todo seco. Se veía que ahí antes hubo árboles, pero no había ningún árbol vivo en la casa. Y entonces él decía, huele a un limonero. Comencé a preguntarles a todos mis tíos acerca del limonero y el más grande de todos mis tíos, él me dijo que cuando era pequeño sí había un limonero, pero que con el tiempo se murió y cuando nació su siguiente hermano ya no estaba. Entonces yo sabía que la abuela conocía algo y fui con la abuela y le dije, abuela, necesito que me cuentes la historia del limonero. Y cuando le dije eso, parece narrador, como si le hubiera puesto ahí un par de brasas ardientes en los pies, porque se le abrieron los ojos y empezó a caminar y caminar y caminar y caminar por la casa. No se aguantaba y me decía, es que ¿cómo sabes eso? ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo sabes eso? Y yo sé que tiene que ver con el limonero, abuela, así es que cuéntame la historia del limonero, ¿qué pasó? Y narrador, soy una Sherlock Holmes y yo lo sigo diciendo a la fecha, porque sí tenía que ver con el limonero y sí tenía que ver con algo que vivió mi abuela y sí no lo estaba ocultando porque le daba mucha vergüenza y ahí te va lo que descubrimos. Resulta que cuando mi abuela era niña ya vivían en esa casa. Esa era la casa de mis bisabuelos, yo no sabía. Ellos tenían un limonero muy grande, pero ya les habían dicho que una bardita que habían construido pegadita al limonero estaba muy mal construida y que cuando ese limonero creciera en raíces la iba a tumbar. No hicieron caso y peor que eso, pusieron algún tipo de tubería que cruzara por la pared y por debajo del limonero, total que ese patio era un desastre. Mi abuela y su hermana, porque yo no sabía que tenía una hermana gemela, les encantaba irse al patio, jugar en el limonero, subirse ahí, subirse a la barda. Un día mi abuela se sube al limonero y mi tía abuela se sube a la barda se le viene encima, la aplasta y muere al instante. El fantasma que se estaba apareciendo en esa casa era mi tía abuela, porque ya nadie pedía por su descanso y porque mi abuela le daba mucha vergüenza hablar de ella. Comenzamos a dedicarle misas, empezamos a dedicarle como oraciones, empezamos a contar su historia en la casa. De repente la casa empezaba a oler mucho a limón y de repente, de un día para otro, dejaron de pasar cosas ahí. Monse solo ha vivido una situación en toda su vida, pero con esa situación tuvo para decir, jamás quiero volver a vivir nada del tema paranormal, porque lo que vivió fue muy extraño, bastante confuso, pero principalmente hace que tenga inseguridad desde entonces. Y aquí, al final, me gustaría saber tu opinión de qué puede hacer. Ahí te va. Resulta que Monse vivió en uno de estos colegios que yo no sé por qué en México les encantó la idea de decir, quiero un panteón, aquí hagamos una escuela. Porque ella vivió en una de estas situaciones. Dice ella que en su escuela se corría el rumor que antes había sido el antiguo cementerio de un monasterio. Y ella no le quedaba duda, nunca dudó de esa historia, porque la escuela estaba al lado de un templo, y un templo muy antiguo, tan antiguo, que era más bien las ruinas de un templo, más que un lugar de uso. Y se veía un lugar que tenía cientos de años. Ella estudiaba en esa escuela. Y en esa escuela llevaba una vida normal. Era una escuela secundaria. Te puedes imaginar ahí todo el grito de los muchachos en el momento de los recreos, los salones de clase, inclusive en muchos momentos con una algarabía tremenda. Es mucha energía, son muchas hormonas en esas edades. Pero ella dice que en esa escuela se corrían rumores, no por los alumnos, sino por los maestros, que había salones embrujados. Que había un salón en el que todo el tiempo se escuchaban que estaban arrastrando bancos. El problema es que ese salón no tenía una sola silla ni un solo banco. Justamente porque 10 años atrás que empezaron a decir que ahí se aparecían cosas, sacaron todo del lugar para que ya se acabaran los rumores y empezaron los rechinidos. Había otro lugar que lo tenían como el salón de laboratorio, que al día de hoy estaba abandonado e inclusive donde tenían la puerta
había una tapia, todo un muro que se levantó para que nadie pudiera entrar en ese salón. ¿Por qué? Porque a veces, de repente, se escuchaba como alguna persona gritaba. El problema es que la primera vez que eso ocurrió, el salón estaba lleno con el profesor dando clases, y entonces en medio del salón sonó como un grito y todos volteaban a todas partes buscando de dónde vino, pero ahí no había nadie gritando y el grito se escuchaba. Eso solo fue el inicio, porque se repetía de vez en cuando. El problema es que te ponía tan nervioso a todo el personal que la directora simplemente decidió: ciérrenme ese salón, séllenlo por completo. Ya no se podía ver por ningún lado, las ventanas estaban tapiadas, también la puerta, no había forma de entrar, pero el grito de vez en cuando se escucha. Lo que a ella le pasa le ocurre en un momento en el que la dichosa escuela, o más bien la directora de la dichosa escuela, está buscando hacer una ampliación. Había una zona de bebederos. Los bebederos era como un tipo de rectángulo hecho con mosaicos, y en la parte superior tenían unas llaves que si las abrías dejaban brotar agua potable. Esa zona de bebederos, los alumnos se acercaban cuando hacía mucho calor, tomaban de ahí agua de forma gratuita, pero con el paso de los años ya se veían con ciertos toques de herradumbre, no había forma de darles mantenimiento y ya no cumplían los estándares de salubridad. Así es que había que remover eso e iban a aprovechar. Al tumbar eso, iban a ampliar cierta zona de una cancha de básquetbol, pero primero había que hacer un firme, lo que significaba que había que hacer un pozo, quitar esas tuberías, sellar bien de dónde venía el agua, dejar una buena cantidad de tierra y piedra y después sobre eso hacerlo como muy firme y después poner un montón de cemento. Total que una situación de ingeniería y arquitectura que iba a ser un muy buen rato. El problema es que una vez que tumbaron los bebederos y empezaron a hacer un pozo, los trabajadores empezaron a faltar. Y de repente, de un día para otro, les dicen a los alumnos que van a tener 3 días de descanso, se cierra la escuela, nadie entiende qué está pasando, y se corren los rumores como en cualquier barrio y cualquier vecindad, porque parte de los maestros eran parte de las personas que vivían en el barrio, y por ahí se coló la información. Debajo de los bebederos habían encontrado cadáveres. No nuevos, cadáveres que ya tenían cientos de años, o bueno, casi cientos de años. Sabían que no era una situación de un crimen por cómo los habían encontrado. Pero ahí se acababa de revelar la verdad. En ese lugar, realmente antes se había un cementerio. Entonces, dada esta circunstancia, se imaginaron a los alumnos queriéndose meter en el pozo y toda esta situación, y desde ahí decidieron que lo mejor era de alguna forma primero sellar eso y después que regresaran los alumnos. Pero una cosa llevó a la otra. Entre la falta de maquinaria, la falta de presupuesto, el quedar mal de algunos trabajadores, la presión de los padres de familia, al final, lo más que se logró después de esos 3 días que no fueron los alumnos, es que cuando regresaron, encontraron una valla perimetral hecha por unos burros, que son unos tablones de maderas entrepuestos en forma de A o de V invertida, que hacían que entre todos ellos tenían una cinta de color naranja y estaban dando el perímetro del pozo. Lo que hacían que de alguna manera dieran un respeto y que nadie por algún tipo de error se fuera a meter ahí. Era bastante visible, porque también lo que hacían esos burros y ese cordón de color amarillo era señalar dónde tenían que ir los alumnos. Así es que los primeros días en el recreo podías ver la marabunta de muchachos alrededor del pozo, acercándose y asomándose por todas partes, y ahí es donde está nuestra querida suscriptora. Dice que ella fue una de los primeros. Donde le dieron la salida al recreo se fue corriendo directito al pozo, pero no lo pensó 2 veces, y aunque les habían dicho que no se acercaran, ella dijo, sí, cómo no, que me saquen. Entonces se fue corriendo para allá, llegó al pozo, y dice ella que cuando se estaban juntando todo el grupo de muchachos, ella estaba asomada y logró ver que en una parte en la que todavía había cemento en la parte de arriba, pero se veía un hueco en la parte de abajo, se asomó una mujer. Y era una mujer que estaba vestida como con ropa antigua, ropa que se cosía a mano, un tipo de tela que ella nunca se la había visto puesta a nadie, tal vez en alguna película, tal vez en alguna obra de teatro, pero nunca a nadie en la vida real. Esa mujer estaba ahí, se le quedó viendo, y cuando se cruzaron las miradas, esta chica pierde por completo el sentido de la realidad y se desvanece. Eso hace que todos los alumnos abran la marabunta, se la llevan unos a otros a la directora,
Y entonces, bueno, a partir de ese instante comienzan a pasarle cosas raras. Cuando está en la escuela, hay algo que la llama que se acerque al pozo. Ella pierde noción de la realidad cada vez que suena la campana del recreo. Dicen que apenas suena la campana, ella ni siquiera espera que le den la salida, se pone de pie y va corriendo al pozo. Ella ya ha intentado en más de 5 ocasiones meterse ahí, como si estuviera buscando algo. Entre alumnos y maestros tienen que detenerla porque se puede lastimar. Esta chica, cuando la sacan, comienza a gritar como loca, pero lo peor de eso no es su comportamiento, es su mirada. Dicen que sus ojos se tornan de otro color. Ella los tiene de un color café oscuro, se tornan de un color verde, y sus ojos se ven tristes, pero como de una persona mayor, una persona ya de 40, 50 años. Me refiero mayor en relación a una niña de secundaria. Son unos ojos de una persona que ya ha vivido, que tiene experiencia, y eso lo notas en las miradas. Entonces su mirada cambia por la de una persona mayor, el color de su ojo cambia. Y lo peor es que después de 4 o 5 intentos de ella querer entrar al pozo y gente que la ha detenido, en un momento comenzó a vociferar. La voz era como una voz que salía con una amplitud vocal tan grande que parecía que estuvieras más escuchando una bocina a todo volumen y reventada que a una persona. Salían de su boca alaridos de varias voces a la vez y ella comenzó a formar un arco con su cuerpo. Se asustaron tanto todos que empezaron a rezar ahí. La niña se empieza a reír, pero de una manera muy macabra, y de repente queda totalmente sumergida en algún tipo de sueño porque su cuerpo suelta el arco, golpea contra el piso y queda desmayada. Los padres de familia, los alumnos, los maestros, todos ya saben la historia en menos de 2 horas. Los únicos que no se han enterado son los papás de nuestra pobre suscriptora. Cuando se enteran de esto, los maestros y la directora le dicen sin creer lo que están diciendo, porque me dice mi suscriptora, así me lo dijo mi mamá con estas palabras: tu directora me dijo sin convicción alguna que te llevara con un psiquiatra, y cuando lo dijo se persinó, como diciéndole a la mamá, la niña trae algo adentro. Mi mamá tenía un amigo sacerdote, nos llevó a una iglesia, me presentó con el sacerdote hizo que pasáramos un cuarto, me sentó en un banquito que ahí tenía, una silla, me pone su estola de color morado en el hombro, empieza a rezar, hay 2 monjitas con él que de vez en cuando me echan agua bendita, y narrador, que yo sepa no pasó nada, pero nunca jamás volví a imaginar esa mujer, a escuchar esa mujer o a comportarme de esa manera. No entiendo qué pasó. Te voy a contar una historia que me dejó con el ojo cuadrado, como decía mi abuela. Hay una suscriptora que se llama Sofía. Sofía se casó con Goyo. Sofía y Goyo se fueron a vivir a una casa justo cuando acababan de tener su primer bebé. Resulta que esa casa, que más bien era un departamento, estaba embrujado. Pero antes de contarte esta historia, te tengo que explicar algo en lo cual me hizo mucho énfasis Sofía para que entiendas qué demonios pasó ahí, porque es algo bastante extraño. Sofía me dice que para entender lo que ocurrió ahí hay que entender a su esposo. Goyo no es un tipo normal. Goyo es un sujeto muy peculiar. Es una persona, digamos, sin ningún afán de ofender, sino más bien con un afán de describir. Es un tipo muy metódico, muy cuadrado. Goyo hace las cosas de una manera y una vez que aprende cómo se hacen las cosas se hacen así. Y punto. A Goyo le gusta vestirse con 3 colores nada más: celeste, café claro y negro. Le gustan las camisas que son de cierto tipo de tela, de cierta marca y solo cierta talla. Estas camisas tienen 10 botones adelante. No 11 y no 12, porque ya han salido modelos de esos y esa no es la camisa que le gusta a Goyo. Y a Goyo le gusta botonarse de abajo para arriba, siempre. Cuando Goyo se va a quitar la camisa, primero se para enfrente del gancho, empieza a desabotonar de arriba hacia abajo, se quita la camisa, la pone en su gancho y la cuelga, siempre sin que los botones estén cerrados, porque para él es eficiente. Él no le pide nunca a su esposa que por favor vaya y lo haga ella, porque ella no lo sabe hacer bien. Goyo es así.
No es una persona tan difícil si te acostumbras a las costumbres de Goyo, porque si no te acostumbras es imposible. Goyo tiene mucha dificultad para adaptarse a otras cosas, pero una vez que aprende a hacer algo, mira, le gusta. Y su esposa Sofía es una persona muy inteligente. Le ha enseñado cómo son algunas cosas, así es que él se acostumbró desde el principio a las cosas de Sofía, y esto ha hecho que funcionen. Es un tipo de juego medio raro. Goyo es el tipo de persona que cree que el ser humano está por encima de las demás especies porque sabe todo expresarlo con palabras. Y dice, las personas con palabras nos entendemos. Pero te vuelvo a decir, entiende el tipo de personaje. Goyo es tan cuadrado que en una ocasión los asaltaron a mano armada y se quería poner a platicar con el asaltante. Amigo, pero bueno, ¿por qué nos estás queriendo quitar este dinero? Nosotros lo trabajamos mucho, no es un dinero que te pertenezca. Y nada más Sofía le estaba agarrando la mano y le decía, Goyo, dale el dinero, Goyo, cállate. Y volteaba con el asaltante y hasta le decía, perdónenlo, señor, perdónenlo, ya dale el dinero. Y Goyo, no, pero es que es un dinero que es de nosotros, ¿por qué se lo vamos a dar? Oiga usted, ¿por qué me está apuntando con eso? Goyo se metió en la cabeza la idea que las personas se entienden por palabras y lo lleva hasta el extremo, al punto de no darse cuenta que está arriesgando la vida de todos. Espero que para este punto ya entiendas el nivel de personaje que te estoy hablando. Si tú lo ves caminar por la calle, es un sujeto que lleva su camisa de botones, con 2 bolsitas a los lados siempre bien cerradas, siempre el mismo pantalón, siempre los mismos zapatos porque tiene 5 pantalones iguales y 3 zapatos exactamente iguales para cuando uno u otro está sucio, utilizar el tercero que es idéntico al anterior, siempre el mismo cinto, y es raro, pero siempre va al mismo ritmo, siempre camina por la misma cuadra, siempre hace todo igual. Si tú lo vieras, lo único que te llamaría la atención es el día que no pase. Es todo. Entonces, entendiendo esto, déjame te cuento la historia de Sofía y Goyo. Sofía y Goyo se fueron a vivir a un departamento. Recién son papás. Ya Sofía conoce perfectamente a Goyo y ella le ha dicho, para ponerlo en modo de programación, yo te voy a decir cómo se cuida un bebé. Yo te voy a decir cómo son los papás, porque es la forma en la que él aprende el método de Sofía y hasta ese momento ha funcionado perfectamente. Cuando están viviendo esta primera etapa, Sofía está de ama de casa 100%, está viviendo esta etapa en la que se está recuperando del parto, está aprendiendo a alimentar al bebé, está teniendo esa cercanía. Y Goyo es un sujeto que Sofía le puso, digamos, en su modo de programación. Para ser un buen papá hay que preguntarle a la mamá qué se necesita. Y Goyo todo el tiempo le dice qué ocupas, qué ocupas, qué ocupas. Y él está al servicio de Sofía, lo que ha hecho que sean un gran equipo. Sofía tiene su esposo y secretario personal. Así es que Sofía es la encargada del bebé, porque si Goyo ve que el niño llora, el niño no le va a decir qué hacer. Y Goyo le falta un poco para poder tener la iniciativa, pero si Sofía le dice paso a paso qué es lo que tiene que pasar, mira, Goyo lo hace de una manera tan excelente y tan perfecta que no tienes queja alguna. Así es que funciona muy bien esta cadena de mando. Bebé pidiendo y demandando algo, Sofía entendiendo la demanda, traduciéndola al Goyo español. Entonces, en esta secuencia de cosas, Sofía sí se ha cansado un poquito. No por Goyo, Goyo es buena gente. Goyo tiene sus cosas como las tenemos todos, pero es buena persona. Se ha cansado porque es la primera vez que es mamá, son muchas desveladas, son muchos cambios hormonales, se está adaptando. Es una mujer, aparte de muy inteligente, pero hecha de una pieza, con una integridad tremenda y aparte con una fuerza y una vitalidad, pero enorme. Pero está cansadita. Tal vez eso fue lo que hizo que pasaran estas cosas en la casa. Tal vez. Ella recuerda que lo primero fue un día que llegan con el bebé y en el momento en el que entra con Goyo, ya después de estar viviendo ahí cerca de 6 meses, la puerta de la habitación del bebé se abre frente a ellos y escuchan unos pasos. Ninguno de los dos se asusta, ninguno de los dos cree en fantasmas. A Goyo nunca le dijeron que eso siquiera existía y nunca le llamaron la atención esas películas. En el caso de Sofía, sí lo he escuchado, pero eso le pasa a otras personas, no a ella. Así es que ha de ser ruidos del edificio, porque no es un edificio tan nuevo, no es un lugar que esté acústicamente tratado. Ahí se escuchan los vecinos y todos se enteran lo de todos. Entonces, cree que son los pasos del vecino de arriba y bueno, la puerta se abrió porque está desvencijada. Pasan los días y empieza a notar ciertas cosas que se repiten. Cuando el bebé
llora en la madrugada porque Sofía ya está intentando que vivan en habitaciones separadas, porque para esto ya el bebé no es de días, ya tiene un par de meses. El bebé está en la otra habitación, ella tiene una camarita de monitoreo, está intentando dormir y cuando el bebé llora, en menos de 1 minuto, les tocan varias veces en la puerta. El sonido que acabas de escuchar es muy claro, el que ella escucha en su habitación no lo es tanto, son varios golpeteos, pero suenan como un eco de un golpeteo. Pero ella ya nota el patrón. Después de 7 noches seguidas, porque el niño ha estado muy inquieto las últimas 7 noches, todas las veces después del llanto en menos de 1 minuto, se escucha ese golpeteo. Ha de ser un vecino, piensa ella. Lo está despertando el llanto del bebé. Aquí las paredes parece que son de papel y todos nos escuchamos, entonces tal vez, pues lamentablemente estoy incomodando a algún vecino y él se levanta y camina fuerte o golpea esperando que a mí me despierte. Algo ha de ser de eso. Se hace esa idea. Pero un día viene llegando junto con Goyo y con el nene. Lo está cargando cuando de la habitación del bebé un perrito de pilas comienza a encenderse, a ladrar y a salir caminando en dirección hacia ellos, y eso sí la asusta. Ese perrito no es muy bueno haciendo direcciones. Cuando lo prendes, empieza a ladrar y se empieza a mover, pero no es tan bueno, porque normalmente avanza 2-3 pasos y después de esos 2-3 pasos se cae de lado o se cambia de dirección y nunca llega a ningún punto el pobre animal. Siempre termina tirado. Aquí salió de la habitación, caminó todo el pasillo y está enfrente de ellos. Nunca lo había visto hacer algo así. Sintió como si 2 manos lo estuvieran llevando y eso fue lo que le dio miedo. Sofía sabe que algo raro está pasando en la casa. Sabe porque en una ocasión que el bebé estaba llore y llore y llore y llore, escuchó la voz de un anciano en su oído que le dijo: Sofía, el bebé. Pero con una cantidad de preocupación que ella se despertó muy asustada, no por la voz, sino por el bebé. Y Sofía ya no entiende qué está pasando, pero Sofía le ha aprendido algunas cosas a Goyo. No se altera fácilmente, salvo en ocasiones como cuando los intentaron asaltar, o más bien cuando los asaltaron, pero fuera de eso, no se altera fácilmente. Más bien, es muy racional. Así es que comienza a preguntarle a los vecinos: oigan, antes de nosotros, ¿quién vivió aquí? Y se entera de una historia triste, extraña, pero parece que tiene sentido. Resulta que ahí en esa casa vivió don Gaspar, un señor ya mayor que le había ido muy bien en vida, que había comprado ese departamento, que se había hecho de toda una familia, pero que se negaba a vivir en un asilo. El señor, aunque estaba un poquito malito de una pierna, mira, por todos lados se movía, le pedía a un vecino que le hiciera el favor de traerle cosas del supermercado cuando él fuera y le pagaba aparte hay una cantidad de dinero, por lo cual todos ganaban y todos felices. Don Gaspar siempre estaba sonriendo, era un tipo muy amable, muy alegre, y había algo que todos sabían que don Gaspar esperaba cada fin de semana: que sus hijos le trajeran a sus nietos. Tenía 3 nietos, una nena y 2 nenes, y cada vez que llegaban era la alegría del abuelo, porque ahí parecía que don Gaspar, a él no le fallaba ninguna pierna, se rejuvenecía por completo y andaba de arriba para abajo. Pobrecito de él el lunes, porque ahí sí, mira, le cobraban todas las facturas de trancazo y escuchaban todos los vecinos cómo de repente se quejaba solo y también escuchaban cómo respiraba de manera agitada, lo que hacía que estuvieran al pendiente del señor. Un tipazo, un tipo de un corazonzote. Don Gaspar había fallecido hace como 12 o 13 años, ya había sido muy buen tiempo. Y después de él se rentaba el departamento, pero de vez en cuando se iban y no les cobraban las facturas, ya se lo sabían porque les digo, lo que se platicaba en esos depas, todos se enteraban, las paredes eran muy delgaditas. El punto es que se iban de ahí porque decían que había un viejito y los vecinos decían: ay, pobre don Gaspar, porque la forma en la que falleció fue un poquito triste. En una visita de los nietos, don Gaspar se agita mucho, al punto en el que de repente están llamando una ambulancia, llega la ambulancia y se lo lleva y en camino al hospital falleció. Y eso había sido hace mucho tiempo. Murió en compañía de sus nietos, pero una situación un poquito trágica. Creían que tiene que ver con eso. A partir de que sabe eso, Sofía no se quedó con las ganas. Comienza a preguntarle a todos los vecinos, a pedirles datos acerca de la familia, que dónde viven, que si tienen los teléfonos, que ya sabía que había pasado mucho tiempo. Y total, que logra conseguir
el teléfono de uno de los hijos de don Gaspar, que ya para este tiempo es una persona que es superior a los 50 años, se echa una platicada con él, empieza a investigar con la familia y un día trae todo un escrito que se lo da a Goyo y le dice: Goyo, necesito que hables con un fantasma. Y Goyo le dice: pero los fantasmas no existen. Dice: pero este sí. Y esto que estamos haciendo, acuérdate que yo te dije cómo vas a ser papá, y es de las cosas más importantes que necesita nuestro bebé. Goyo no entendió bien, pero como le dijeron, es la forma en la que vas a ser un buen papá, y él sabe que para ser un buen papá hay que hacerle caso a Sofía, ya no le chistó. Así es que agarró todo lo que tenía que leer. Goyo tiene muy buena memoria, se lo aprendió completo. Y un día llega a la casa, viene en compañía de Sofía y de su niño, le pide a Sofía y al niño que se pongan al lado de él, agarra 3 sillas, las pone enfrente de un sillón que tienen ahí en la sala, y entonces Goyo le dice a Sofía que se siente con el niño, que el niño lo ponga en una silla aparte. El niño, estamos hablando que ya está cerquita de cumplir el añito, y él se sienta en la otra silla y empieza a hablar. Don Gaspar, buenas noches. Yo sé que usted vive aquí. Necesito hablar con usted de hombre de familia a hombre de familia. Yo sé que usted quiere mucho a los niños y le quiero dar las gracias porque usted ha estado cuidando de nuestro bebé desde hace tiempo. Goyo lo habla como si fuera una maquinita. No lo está hablando como si lo sintiera. Acuérdate, fue un escrito que él leyó, se lo aprendió y aquí mira, lo está aventando porque es la forma en la que puede ser un buen papá. Y Goyo empieza a decirle: yo sé que cada vez que nuestro nene llora, usted va y nos avisa. Sofía ya me dijo que en una ocasión que ya no se despertaba, usted tuvo que ir a despertarla. Y eso se me hace de caballeros. Así es que muchas gracias, don Gaspar. Pero quiero decirle algo, don Gaspar. Ya me enteré de su historia, ya me enteré de lo que le pasó. Y creo que usted todavía no se entera si es que ocupo hablar de usted, de padre de familia a padre de familia. Hablé con su nieta Karina y tengo una cosa que decirle de parte de ella. Y cuando él termine de decir esas palabras, se abre la puerta de la habitación del bebé, se escuchan unos pasos que van en dirección al sofá y el sofá se hunde. Goyo, inmutable como si fuera la cosa más normal del mundo porque él sabe que está siendo un buen papá en ese momento, y le dice: su niña Karina ya no es una niña, su niña Karina está a punto de entrar a la carrera y fíjese que tiene una nieta bastante buena, pero es tremenda. Le quiero decir algunas cosas y no quiero que se enoje. Fíjese que Karina no logró entrar ahorita a presentar el examen de admisión porque no sabía que quería estudiar. Pero dice ella que no va a estar ahí de perezosa todo este tiempo en lo que llegue el siguiente examen. Así es que ella se metió a estudiar canto y guitarra porque quiere una banda de metal. Y dice la mamá de Karina que ya la tiene vuelta loca, porque aunque tiene una voz de ángel, en ocasiones le dan mucho miedo las letras y la guitarra suena como si un montón de cables estuvieran haciendo cantos infernales en la casa. Pero mire, pues así está la pobre mamá de Karina, que usted la conoce muy bien. Pero ahí está Karina, que al día de hoy ya no es una niña, ya es casi una adulta. Sus otros 2 nietos, uno está a punto de terminar la carrera de medicina y el otro está haciendo prácticas porque es un buen abogado con su papá, que es hijo de usted, que tenían un despacho de abogados muy bueno, que están haciendo las prácticas y les está yendo muy bien. Y donde dice eso, escuchan el sollozo de un señor. Se escucha en la habitación, ahí desde el mueble, como si alguien mayor estuviera llorando. Y Goyo sigue: don Gaspar, le vengo a decir todo esto porque ya pasaron muchos años y ya hablamos con todos los muchachos y le piden perdón porque se acuerdan con mucho cariño de usted, pero desde hace mucho tiempo no le rezan. Ya hablé con ellos, le van a estar rezando y lo que nos comprometemos nosotros, nuestra familia, porque le estamos muy agradecidos, es que para que ya se pudiera descansar, porque sus nietos dicen que ya es hora que usted descanse, que los esté esperando del otro lado, pero ya tranquilo, le vamos a estar ofreciendo unas misas. Así es que si le parece, le pedimos de favor que ya nos deje aquí. Yo sé que era su casa, don Gaspar, pero ahora vivimos aquí y fíjese que de un tiempo a la fecha, el bebé, cada vez que usted está cerca de él, se pone muy alteradito y llora. Lo asusta. Y ya no queremos que esté asustando al niño
porque eso le puede hacer daño. Donde termina de decir eso Goyo, nada más se ve la hacienda donde se levanta y me dice Sofía, narrador, yo estaba ahí sentada. Yo vi cómo se levantó el asiento, como si alguien se estuviera parando, y escuché unos pasitos que iban caminando justo enfrente de Goyo, pasaron enfrente de mí, se detuvieron un segundito en mi niño, y mi niño se puso así como con escalofríos, y los pasitos siguieron hasta la puerta de entrada, y se sintió algo raro, como paz, como si se hubiera ido don Gaspar de ahí. Yo volteo con Goyo, y Goyo está volteando sonriendo y me dice, ¿verdad que soy buen papá? Y entonces nada más le doy un abrazo, voy por nuestro chamaco y le empezamos a dedicar misas. Nunca volvió a pasar nada en ese lugar. Yo creo que a don Gaspar le gustó el trato. Así es que don Gaspar, donde quiera que usted esté, toda la familia nocturna deseamos que ya esté descansando en paz. Y querida familia nocturna, como es aquí una mala costumbre de su narrador, después de algo tan bonito y tan tierno, me encantaría que fuera el cierre. Pero es que estamos en la hablemos de lo que no existe y aquí las historias de terror abundan y son las que nos gustan. Por eso dejé lo peor para el final. ¿Te has puesto a pensar qué cosas dan miedo? ¿Realmente qué son las cosas que te pueden dar miedo? Obviamente, ver algo que no tenga ningún sentido puede ser algo que te despierte el miedo por el hecho de estar en una situación en la que no sabes qué va a ocurrir. Ver algo que sientas que te pone en peligro, definitivamente es algo que te puede dar miedo porque va a tocar tus fibras sensibles, va a tocar tu naturaleza humana, tu instinto de supervivencia. Pero hay un miedo que taladra hasta lo más profundo. Un miedo que es como una gotita, que una vez que la sientes, parece que en lugar de ser agua, es todo un veneno que va a llegar hasta tu médula. Y es el miedo de cuando entiendes que tienes mucho tiempo viviendo algo, pero no lo has entendido bien. Y ahora que lo entiendes, la realidad que estuviste viviendo siempre te puso en peligro y hace que tu vida de normal ya no tenga nada. Eso lamentablemente es la historia de una de nuestras seguidoras que le vamos a dar de nombre Fátima. Fátima dice que ella vivió como sintiéndose una chica muy valiente. ¿Por qué? Por una situación bien extraña, y es que desde que ella era pequeña, te estoy hablando, desde que ella tenía 12 años, ella se jactaba de que ella ningún fantasma le daba miedo, porque ella vivió en la mismísima casa de la Llorona. Así lo decía. Todos, amistades, gente conocida, la tomaba por loca, excepto su familia. Su familia se callaba, no decía nada, ni le pedía que cambiara de tema. Con los años, esa temática se volvió un tabú. Y ella dejó pasar esas anécdotas que tenía. No te vas a quedar con las ganas, te las voy a contar. Pero todo el problema viene hace exactamente un mes, cuando fue y habla con su familia, porque al estar escuchando este canal, ella decía, oye, es que por más que escucho historias, ninguna me da miedo, pero es que como me van a dar miedo si yo viví en la casa de la Llorona. Y fue y les planteó a su familia que si quieren escuchar el podcast, porque aunque son historias de terror no les va a dar miedo, porque ellos vivieron en la casa de la Llorona. Y ahí fue donde se le salió un hermano a decirle, directo y a la cabeza, ay Fátima, que tengas mala memoria no es nuestro problema, por favor deja de recordarnos ese maldito lugar. Y esa no era la casa de la Llorona, estábamos viviendo en una casa endemoniada y ahí no había ninguna Llorona, había un demonio. Y entonces cuando ella escucha eso, dice, eres bien escandaloso, bien miedoso, un demonio era la Llorona. Y nada más voltea con todos los demás que le desvían la mirada y les dice, a ver, en la casa que vivíamos se escuchaba el lamento de la Llorona y había una mujer de blanco que cruzaba el patio, era la Llorona. Y se le quedan viendo y dicen, ¿de eso es lo que te acuerdas? Por eso nos has dicho que a ti no te dan miedo las cosas, por eso... Fátima, ¿no te acuerdas ya de nada o qué? Y ella está intentando recordar y se da cuenta que su mente le ha estado bloqueando recuerdos. Cuando empieza a recopilar, porque es la única vez que su familia se ha atrevido a hablar de ese tema, porque ya no viven ahí, porque ya no les pasaba nada y porque ya querían que no se tocara más este tema,
traumatizaron a Fátima porque todos recordaban lo mismo excepto ella. Y aquí te va la historia. Resulta que en algún momento de la infancia de Fátima se fueron a vivir a esa casa. Esa casa no tenía ninguna historia que ellos conocieran, los vecinos eran personas normales, era una casa de 2 pisos, una casona porque tenía 7 habitaciones, bastante grande, un patio bastante amplio en el cual había una fuente, había 6 árboles medianos, había una zona como recreativa donde había sillas y una mesa, y también tenían un jardín, donde si fuera así amplio, cabían hasta 11 carros uno al lado del otro. Imagínate el lugar. Pero también, si pusiéramos un carro detrás de otro, cabían hasta 5 carros. Jardín y patio, date la idea, y la casa era una casona. No te hagas una idea falsa, no era una casa de lujos, era más bien construcciones de la época y valores del terreno que de alguna manera se hizo de ellos la familia. No recuerda Fátima que su familia fuera de dinero, ni que ella viviera con lujos. Inclusive la casa no estaba en el mejor de los estados, pero era una casa grande. Una casa en la que ella se divertía, porque corría por todos lados gritando, se escuchaba eco, si se escondía no la encontraban, se cansaban antes de encontrarla, y donde ella podía hacer 1000 travesuras. Y un día le tocó escuchar a ella un lamento y ver en el patio a una mujer de cabello negro vestida de blanco, que iba caminando y traspasó una pared, así, tal cual. Y ella, como era una chica bastante atípica, en lugar de asustarse, se sentía emocionada y fue y le contó a sus hermanos, y sus hermanos estaban aterrados, porque a partir de este momento, todas las cosas que te voy a contar son las cosas que Fátima no se acordaba. Resulta que en esa casa les dieron una bienvenida muy pesada a sus hermanos. Un día que estaban todos reunidos, se abrieron las puertas de uno de los closets de una de las 7 habitaciones, pero allí estaban reunidos todos los hermanos. Y al abrirse, vio una sombra de una mujer que al momento de salir del closet comenzaba a tomar los colores de una piel muy pálida y cabello negro. No se quedaron para verlo. Era algo tan aterrador, tan espeluznante, que todos corrieron de ahí. Esa fue la bienvenida para decirles que esa casa no era de ellos. En el pasillo por las noches, si te quedabas de pie mucho tiempo, comenzabas a escuchar como algo que arañaba los ventanales. El problema es que la dirección de los arañazos iba directamente hacia donde tú estabas parado, no importa dónde fuera, un extremo, el otro, la parte central. Y conforme se iba acercando, la velocidad se iba acelerando. Lo peor era que si te quedabas lo suficiente porque te creías muy valiente o eras muy tonto, conforme esta cosa más se acercaba, más sentías que dentro de ti había un instinto que te gritaba, corre. No necesitabas ver nada, no necesitabas sentir nada, dentro de ti lo sentía. Y hubo un hermano que dijo que todos eran una bola de cobardes porque ahí no había nada, que todos tenían miedo de algo que ni siquiera existía. Se quedó en el pasillo y todos vieron cómo de repente volteó y en los cachetes, en la cara, tenía arañazos en ambos y le estaban sangrando las mejillas. Ahí nadie vio qué fue lo que lo arañó, pero ambas mejillas estaban dañadas. Su mamá y su papá al día siguiente les dio una santa regañada por andar jugando de una forma tan violenta, y pobres hermanos de este tipo se llevaron el castigo, pero mira, todos se callaron, porque ese apenas era el inicio de todo. Cuando se iban a dormir, soñaban con una mujer que estaba allí en la casa, y que cada vez que se les acercaba, con sus uñas los dañaba. Ellos soñaban que estaban en diferentes habitaciones, sentados, acostados, dormidos, despiertos, pero una vez que esta mujer entraba en la habitación en la que estaban, se congelaban. Y ella llegaba y con sus uñas, porque tiene unas uñas largas y negras, muy puntiagudas, comenzaba a dañarles, a veces el pecho, a veces la cara, pero se daban cuenta que ella lo disfrutaba. Había una sonrisa que dejaba mostrarse a través del cabello, y parecía que entre más sufrieran ellos, ella más lo degustaba, porque ellos no podían hablar, no podían moverse, pero en sus ojos mostraban dolor y ella sonreía. El problema es que cada vez que esto lo hacía en zonas que no fueran evidentes, como los brazos, las piernas, los pies, las marcas sí aparecían solo cuando se veían frente a un espejo. En más de una ocasión,
vecinos fueron a la casa a cenar y después de entrar al baño salían corriendo, no decían nada y al día siguiente siempre los vecinos hacían reuniones en la iglesia para rezar rosarios. No les querían decir nada a la familia. En esa casa intentaron llevar un sacerdote que no era exorcista, un sacerdote que estaba acostumbrado a que lo llevaran a casas encantadas en las que no pasaba nada y no ocurría nada. Cuando este sacerdote entró y aventó agua bendita, algo lo tomó del pecho y lo aventó hacia afuera de la casa y él salió disparado hacia afuera, cae en el porche y les dice: yo no puedo estar aquí, y se va. Parecía que era la primera vez que el sacerdote realmente se topaba con un demonio. La casa, en ocasiones, sin que ellos supieran qué lo detonaba, empezaba a despedir unos olores putrefactos. El problema, lo que tenían miedo todos los hermanos, es que los olores no se concentraran en un lugar, sino que empezaran por todas partes, porque cuando eso pasaba significaba que en esa casa, esa noche, nadie iba a poder dormir. En las habitaciones comenzaban a moverles la cama. Había sombras que entraban en los cuartos y una vez que entraban se empezaban a hacer grandes. Lo peor es que en ocasiones entraban como si fueran la silueta de algún hermano, de algún familiar, y lo reconocían, pero en el momento en el que le hablaban, le decían su nombre, ahí era donde se deformaba y empezaban a extenderse, como si fueran unos sujetos o unos seres tan enormes que estuvieran a punto de devorarlos. En esa casa nadie podía hacer oraciones. Cualquiera que hiciera una oración, instantáneamente se le marcaban marcas de mano en las muñecas, en los brazos o en el cuello. Y esa noche iba a tener pesadillas espeluznantes, lugares en los que estaban llenos de personas torturadas, gente asesinada, etc. Comenzaron a buscar información, nunca detectaron nada, hasta que un día la mamá, que ya había visto que todos sus hijos, de pasar de ser personas con mucha luz, mucha energía, ahora eran personas muy oscuras que todo el tiempo estaban como escondidos, que hablaban bien bajito, se asustó y dijo: es que aquí algo está pasando, y le empiezan a contar todas estas historias. Decide que hay que remodelar la casa, que puede haber algo oculto en sus muros o en su piso. Ideas de la señora, como tenían una buena cantidad de dinero para ese momento, buena lo suficiente para poder remodelar, en ese momento comienzan a hacer remodelaciones en el patio, y en el momento en el que remueven un árbol, abajo encuentran un montón de trabajos de brujería. Y ahí es donde la familia se da cuenta que en esa casa habitan no un demonio, sino varias cosas, porque en el patio están enterrados pactos y cosas que han hecho otras personas en antaño para poder dañar a otros. Traen una medium y la medium es la que les revela: aquí se practicó brujería y se practicó santería y hay alianzas con entidades oscuras. En la casa hay 3. La mujer, que es la mayor de los demonios, y 2 esbirros de ella, 2 subordinados, que están atrapando a todas las almas de quien pisa esta casa y muere aquí, y de todas las personas que se trabajaron en el patio. Mi recomendación, porque yo no voy a poder hacer nada aquí, es váyanse y pídanle a Dios, si creen en alguno, que no lo sigan, porque parece que ya les gustó. A partir de que va esa medium y dice estas cosas de manera abierta, nuestra querida Fátima es la que empieza a tener blackouts. A ella la encontraban a veces en las habitaciones y empezaba a decirles cosas a todos. Les empezaba a decir pequeños secretos, cosas que a todos los hacía sentir con mucha vergüenza. El problema es que eran cosas que cada uno de ellos había vivido en la intimidad. La pobre Fátima en ocasiones era muy rara porque corría por todo el pasillo y cuando la estaban persiguiendo y llegaban al final del pasillo volteaban y Fátima apenas venía llegando del otro extremo. Por la construcción de la casa, eso era imposible. Lo que estaban persiguiendo con la forma de Fátima parece que no era ella. O tal vez Fátima estaba teniendo algún tipo de bilocación, pero no de una forma santa, sino más bien de una manera demoníaca. A más de un hermano le pasó que se iba a dormir. ¿Y recuerdas esa broma que yo hacía en el seminario de moverles la cama? Les pasaba lo mismo. El problema era que cuando se asomaban debajo de la cama, Fátima estaba ahí, volteaba y les sonreía. Era una niña, que no había forma de que ella levantara una de esas camas estando sin una persona arriba. Fátima era flaca, chaparrita, languiducha, y esas camas eran de esas camas antiguas que pesaban media tonelada.
Fátima la levantaba y la empujaba para que ellos tuvieran miedo. Pero tenían miedo de que ella pudiera hacer eso, no de la broma en sí. Parece que de alguna manera la mente de Fátima le bloqueó todo esto. Y lo que la tiene a ella con terror el día de hoy es que les dice, bueno, me llevaron a un exorcismo o algo. No, nos fuimos de la casa y cada vez fue menos que empezaste a presentar ese comportamiento, pero siempre fuiste media rarita. Y Fátima al día de hoy cree que tal vez sin saberlo está poseída. Y con esta historia, querida familia nocturna, hemos llegado al final del episodio 299, así es que, familia nocturna, todos aquellos que son nuevos, por favor, si llegaste hasta aquí, suscríbete y dale a la campanita porque el episodio 300, va a estar aterrador lo que le sigue. Y si estás escuchándonos desde Spotify, Apple Podcasts o Amazon Music, por favor, síguenos y danos las 5 estrellas porque recuerden, vamos por el 2026. Una vez dicho esto, nos vemos el próximo lunes para el episodio 300, pero antes, en el Sábado de Sombras, prepárate para los relatos más oscuros. En ese en vivo, tú y yo conversaremos y te traeré las historias más escalofriantes que me han hecho llegar al WhatsApp de las pesadillas. Ahora sí, de aquí al Sábado de Sombras y al episodio 300, te deseo que tengas dulces pesadillas. Bye bye.